Feliz día para todos mis estudiantes de filosofía. Bienvenidos a este segundo encuentro de reflexión filosófica, de praxis filosófica. Antes que nada, suplicarles que vean mis notificaciones en mi cuenta de Facebook. Allí está explicado, digamos, a profundidad todo el procedimiento que estamos siguiendo, la metodología que estamos siguiendo. Espero que a estas alturas todos los estudiantes hayan logrado unirse a los grupos de WhatsApp, tanto el del 01 como el del 02. Cualquier duda, cualquier inquietud o dificultad, por favor comuníquense conmigo vía el WhatsApp o vía también del Messenger. Como catedrático de filosofía, estoy siempre para servirles en cualquier cuestión de naturaleza académica. Bueno, y dicho esto, vamos a tratar de profundizar el día de hoy, de dejar en claro el día de hoy, por lo menos la cuestión de lo que trata la filosofía y cuál es el compromiso de la filosofía con el hombre y la naturaleza. Entonces, para empezar, definamos qué es la filosofía y de qué trata la filosofía. El término o concepto filosofía tiene como origen, digamos, 12 raíces griegas, la raíz filo y la raíz sofía, tal como está acá. No sé si logra verse, ¿verdad? Filosofía. Filo es amor, gusto, propensión, ¿verdad? Agrado, y sofía es sabiduría, ¿verdad? Entonces, la filosofía, por raíz griega, es la propensión o el agrado o el amor o el gusto por el conocimiento, por el saber. En realidad, en términos estrictos, es el amor o la propensión a la sabiduría, el concepto de sabiduría. Entonces, la filosofía no es un conocimiento ya constituido, sino que es el gusto por la construcción, la apropiación o la aproximación permanente a la sabiduría. Ahora bien, en términos, digamos, de la racionalidad griega, como decían los filósofos griegos, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, Aristóteles va a decir una cosa muy interesante, al igual que Platón, que ya lo vamos a ver, que verdadera sofía, es decir, verdadera sabiduría, porque sabiduría solamente la puede tener aquel ser que sabe todo lo que hay que saber sobre algo. Y por tanto, si sabiduría es justamente eso, el saber absoluto y total de aquello que hay que saber, entonces decía Aristóteles que verdadera sofía únicamente la puede tener el absoluto, el teos. Porque para Aristóteles, el fundamento último de la realidad, aquello que es causa primera de todo lo real existente, es exactamente la dimensión divina, que es el ser absoluto. Y justamente por eso es que decía Aristóteles que Dios no puede ser filósofo, ¿verdad? Porque si la filosofía es el gusto o la propensión por la sabiduría, ¿verdad? No puede ser el tipo de conocimiento que pudiera tener Dios, porque Dios tiene sofía, es decir, conocimiento absoluto y perfecto de todas las cosas reales. O sea, Dios tiene sofía,
no tiene una propensión a saber, porque propensión a saber únicamente la puede tener aquel ser que no sabe, y bueno, ya que se da cuenta que no sabe, busca la forma de saber. Entonces decía Aristóteles que Dios no puede ser filósofo en el sentido de que mm, el conocimiento divino, el conocimiento de Dios es Sofía. Él sabe ya, aquí y ahora, todo lo que hay que saber respecto de las cosas reales. Por tanto, no tiene una propensión a saber. No es alguien que, pues, no sabe y bueno, ya que no sabe, pues busca cómo saber. No, Dios sabe y por tanto Dios tiene Sofía. Es el ser humano el único ser como sujeto finito, no infinito, sino que como sujeto finito y determinado en tanto que no es absoluto. Entonces solamente el ser humano, el hombre, vive la condición humana justamente de no saber. Y ya que no sabe, pues tiene que buscar el conocimiento, buscar la sabiduría. Y por tanto, únicamente el hombre en su condición humana puede ser filósofo. Pero Dios no puede ser filósofo, porque Él tiene Sofía, no tiene ni puede tener filosofía. Platón, que fue el maestro de Aristóteles en el siglo III antes de Jesucristo, bueno, si usted es ateo puede decir antes de nuestra era, pero yo no soy ateo, pero soy un filósofo creyente, soy un filósofo cristiano creyente, marxista, leninista y revolucionario. Entonces, decía Platón en el siglo III, maestro de Aristóteles, Aristóteles, filósofo del siglo II antes de Cristo, decía Platón que hay tres clases de hombres o tres clases de seres. El primero es el que sabe, pero el único que sabe y que verdaderamente tiene Sofía es Dios. La segunda clase de seres es aquel que no sabe. Y aquel que no sabe, pues es el ignorante. Pero hay un tercer tipo de hombres, hay un tercer tipo de seres. Decía Platón que hay seres que no saben, pero que saben que no saben. Y esos son justamente los filósofos. Esa es la condición filosófica, ¿sí? Es el no saber, pero tener conciencia de la ignorancia. Es el que sabe que no sabe. Entonces, ¿qué es la filosofía? La filosofía es una reflexión en torno al fundamento infundamentado de lo real. Es una reflexión o un pensamiento en torno a lo que es el fundamento de todo lo real, pero que a su vez él, como fundamento de todo lo real, y lo real es el orden de la existencia, no tiene tras de sí alguien o algo que lo haga ser lo que es. Y por tanto, por ello, el fundamento infundamentado es causa primera. Como decía Aristóteles, es causa primera o motor inmóvil, que mueve sin moverse. Como por ejemplo la chica de tus sueños, tu novia, que te mueve sin moverse, ¿verdad? Es el amor hacia ella que hace que tú pases a cada rato por donde vive, por la cuadra, etcétera, etcétera. Ella te mueve sin moverse. Entonces, la filosofía es una reflexión en torno al fundamento infundamentado de lo real. O bien, como va a decir Parménides, que es el fundador de la filosofía occidental, como va a decir Parménides, la filosofía trata de las cosas reales en tanto que las cosas reales están fundadas en el ser. Por tanto, para Parménides, que es el fundador de la filosofía, por lo menos de la filosofía occidental,
La filosofía tiene una forma muy peculiar de considerar la realidad, tiene una forma muy propia de enfrentar la realidad, porque la filosofía considera las cosas reales en tanto que son, es decir, en tanto que están fundadas en el ser. Entonces, la filosofía no considera las cosas en tanto que las cosas son tales, es decir, en tanto que las cosas son determinadas, o bien en tanto que las cosas son existentes, sino que la filosofía considera el orden de lo real en tanto que el orden de lo real existente está fundamentado en el ser. Entonces, la filosofía considera las cosas en tanto que son, no tal como son. Bien. Aquí ya dije un montón de cosas que habría que irlas explicando poco a poco, pero vamos a tener que desarrollar una paciencia porque a lo largo del curso se nos irán clarificando algunas cuestiones que en este momento pudieran parecer un tanto difíciles de captar por la razón, ¿verdad? Acostumbrada a enfrentar la realidad de una forma no filosófica. Pero voy a empezar a tratar de compartir con ustedes algunos conceptos. Por ejemplo, eh, no es lo mismo la categoría de realidad que la categoría de existencia. ¿Sí? O sea, no es lo mismo ser real que existir. ¿Qué significa para la filosofía ser real? Para la filosofía, ser real significa tener suficiencia constitucional. Tener suficiencia constitucional. Sí, tener suficiencia constitucional. Y suficiencia constitucional tiene aquel ser que se basta a sí mismo para ser lo que es. Entonces, tener suficiencia constitucional significa bastarse a sí mismo para ser lo que es decir, no depender y no necesitar de lo otro o de los otros para ser lo que es. Cuando hablo de lo otro o los otros, estoy refiriéndome a la categoría de alteridad. El concepto de alteridad viene de la raíz latina que significa alter. Alter. Alter es la condición de ser otro. Alter es todo aquello que no soy yo. Eso es. Alter es todo aquello que no soy yo. Y entonces la alteridad es la condición de ser otro. Otro distinto de los demás. Entonces, hay alteridad, ¿sí? Desde la lógica de la consideración de lo otro, cuando lo otro es la naturaleza, o bien de alteridad de los otros, cuando los otros son todos los demás. ¿Sí? Hay alteridad por el lado de la naturaleza, ¿sí? Y hay alteridad por el lado del orden social, del orden sociohumano, ¿sí? Entonces, justamente por eso es que el fundamento infundamentado no depende o no está construido por la presencia de los otros ni de lo otro. Y entonces está suelto de. Suelto de. Eso de estar suelto de es lo que conceptualiza la idea de absoluto. La idea de absoluto. Ahorita se los comparto. Absoluto.
lo que es absoluto, lo que es absoluto, ¿sí?, es aquello que está suelto de, que no depende ¿de qué? No depende y está suelto de lo otro y de los otros. Y justamente por eso es absoluto. Entonces, exactamente, por eso el ser absoluto, que no depende de lo otro ni de los otros, es necesariamente el fundamento infundamentado del orden de lo real. Entonces, lo verdaderamente real es aquello que tiene suficiencia constitucional y que es absoluto, en tanto que no depende de lo otro ni de los otros. Está suelto de esa determinación. Entonces, ese es el ser absoluto. Ese es el ser verdaderamente real. Verdaderamente real es aquello que tiene suficiencia constitucional. El ser absoluto. Bueno, y entonces la pregunta lógica, brillante, racional es, ¿y entonces qué es el lapicero? ¿Qué es la caja de fósforos? ¿Qué es mi taza de café? Obviamente son cosas que están ahí presentes a la razón. Y en tanto que están ahí, tienen una presencialidad física, las veo, las puedo tocar, las puedo matematizar en una reflexión, las puedo medir, contar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, están ahí, tienen una presencialidad física y están sometidas al espacio-temporalidad. Por tanto, existen. Existen. Aquí viene el punto importante. ¿Qué significa existir? A ustedes les han enseñado falsamente, y vamos a quebrar esas ideas falsas, de que pues las cosas que son reales son las cosas que existen. Pues le tengo noticias, ¿verdad? Es totalmente al revés. Las cosas que existen, justamente por el hecho de que existen, no son reales. Ya he dicho recién que lo único verdaderamente real desde la reflexión filosófica es aquello que tiene suficiencia constitucional y que se basta a sí mismo para ser lo que es. Y entonces, verdaderamente real solamente es el ser absoluto. La taza, el carro, la computadora, el dispositivo que yo estoy utilizando para comunicarme con ustedes, pues no tienen suficiencia constitucional, dependen de. ¿Dependen de qué? Del resto de la realidad. Existir significa estar lanzado al tiempo y al espacio. Y por tanto, existir significa tener un desde dónde y hasta dónde. Como las mercancías que compras en el súper, ¿verdad? Que tienen una fecha de caducidad, de vencimiento, ¿verdad? Todas las cosas que existen necesariamente son y no son, en tanto que tienen una fecha de caducidad, en donde dejarían de ser pues lo que son. Y obviamente las cosas existentes no son absolutas, son determinadas. ¿Qué significa ser determinado? Significa pues eso, estar sometido al tiempo y al espacio. Estar sometido al tiempo y al espacio, como usted que me escucha y como yo, que estoy compartiendo esta visión filosófica de la realidad. Somos seres determinados. Estamos sometidos al tiempo y al espacio. Entonces, claro, debe quedar claro. Existir significa estar sometido al espacio y al tiempo. Y por lo tanto, todo lo que existe no es verdaderamente real. Es una mezcla de ser y no ser. Hay una especie de gallo-gallinismo del ser en el orden de la existencia. Las cosas existentes, pues, no son absolutas, son determinadas. Hoy son y mañana no son. Entonces, lo que es verdaderamente
es únicamente el ser absoluto, porque solo el ser absoluto es justamente por eso, por ser absoluto y no estar determinado por el tiempo y el espacio, por eso, y tener su vigencia constitucional, por eso es verdaderamente real. Todo lo demás es, no es plenamente real. O sea, vivimos en un orden de la existencia que pretende, pretende ser lo que no es. Todas las cosas que ves y que tenés por delante, tu ropa, tus zapatos, tu casa, se te presenta como siendo absoluta, como siendo real. Pero es una falsa pretensión, porque no es absoluta, no es verdaderamente real. Verdaderamente real solamente lo es aquello que se basta a sí mismo para ser lo que es. Y el único ser que puede tener esa condición metafísica es justamente el ser absoluto, o como decía Aristóteles, es el teos, o sea, Dios. Dios es, como teos, como ser absoluto, lo único que es verdaderamente real. ¿Sí? Entonces, exactamente por eso decía Aristóteles que Dios no existe. Dios no existe. Pero lógico, lógico, si Dios existiera, tendría que estar sometido al tiempo y al espacio. Si Dios existiera. Pero Dios no está sometido al tiempo y al espacio. El ser absoluto no puede estar sometido al tiempo y al espacio. Porque el tiempo y el espacio son órdenes de la realidad existente, caduca, que tienen una dimensión física, no tienen una dimensión necesariamente metafísica. Entonces, Dios no existe, decía Aristóteles, pero agregaba, pero Dios es. Entonces, no significa lo mismo ser y existir. Ser significa tener, tener ¿cómo se llama? Suficiencia constitucional. Eso significa ser, bastarse a sí mismo para ser lo que es. Y, por tanto, las cosas son en tanto que están correlacionadas, en tanto que están imbuidas o, digamos, determinadas por el ser absoluto. Entonces, exactamente, el ser absoluto es el que hace posible que haya tiempo y espacio. El ser absoluto es aquello que hace posible, como causa, que haya realidad determinada. Sí. La piedra, el árbol, el teléfono celular, mis lentes, solamente pueden existir porque de alguna forma expresan una relación con el ser absoluto. Es el ser absoluto el que hace posible que yo sea lo que soy, como ser determinado, como ser existente. ¿Sí? Entonces, las cosas no son reales porque existen. O sea, la existencia no es la causa del ser, de las cosas, como te han explicado y te han dicho por eterna memoria. Cuando vos te preguntan, ¿y qué son las cosas reales? Pues inmediatamente vos contestás, las cosas reales son las que existen. Pues no, falso, de falsedad absoluta. Las cosas no son reales porque existen, sino que es al revés. Las cosas existen o pueden existir porque previamente son reales. Es decir, porque previamente están causadas por el ser absoluto. Es el ser absoluto el que hace posible que las cosas que existen puedan existir. Y las cosas existentes pueden
llegar a ser reales en tanto que están enraizadas en el ser. Pero las cosas pierden realidad en tanto que se separan, en tanto que se divorcian de su raíz, que es el ser absoluto. ¿Sí? Entonces, estoy diciendo que puede haber, en el orden de las cosas existentes, un proceso de realización o bien un proceso de desrealización. Proceso de realización se da cuando las cosas determinadas se enraizan o se conectan o expresan al absoluto, expresan su lógica, su sentido, ¿verdad? Las cosas existentes pueden realizarse en tanto que están enraizadas y en tanto que están enraizadas con el absoluto, expresan la racionalidad del absoluto, ¿sí? La lógica del absoluto, la forma de ver del absoluto, en tanto que las cosas determinadas son posición del absoluto. Ahí hay un proceso de realización, pero puede haber un proceso de desrealización, en tanto que las cosas determinadas y existentes pretenden ser lo que no son. ¿Y cuando las cosas existentes pretenden ser lo que no son? Cuando pretenden ser absolutas, ellas absolutas, sin serlo. Cuando las cosas existentes, como, no sé, todo lo que vemos a nuestro alrededor, pretende ser lo que no es. Cuando un sistema social, cuando una sociedad, cuando un partido político, cuando un sujeto pretende ser absoluto, sin serlo. Cuando un sistema social se te presenta como siendo absoluto, por ejemplo, cuando el capitalismo, la lógica del capital o el sistema social capitalista, que es exactamente el que vivimos en El Salvador y en el planeta, el capitalismo planetario, se te presenta como siendo absoluto, entonces es falso, porque pretende ser lo que no es, ni puede ser. ¿Sí? Las cosas existentes se te presentan como que pretendiendo ser absolutas, sin serlo. El sistema social salvadoreño, el partido político o el gobierno, en tanto que el gobierno pretende ser perfecto, pretende, digamos, ser absoluto, en ese mismo momento se convierte en falso. Y hay un proceso de desrealización. ¿Ves? Ya nos estamos adentrando en la forma como los filósofos vemos la realidad. Por eso es que Hegel, Jorge Guillermo Federico Hegel, lo voy a escribir porque por lo menos el apellido de él, un gran filósofo alemán del siglo XIX, es muy importante, lo vamos a conocer, Jorge Guillermo Federico Hegel, ¿verdad? Decía que la filosofía ve la realidad al revés de la forma usual como las personas ordinarias y comunes, usuales, ven la realidad y cómo conceptúan la realidad. ¿Sí? Y entonces Hegel decía que la filosofía consiste en esto, en no considerar lo finito como un verdadero ser. Para Hegel, ¿en qué consiste la filosofía? ¿En qué consiste el pensamiento filosófico? Pues consiste en no considerar, no creer que lo finito, es decir, lo existente, es decir, lo determinado, es decir, lo que está sometido al espacio y al tiempo, es un verdadero ser. En eso consiste la filosofía. Ser finito es ser
determinado, es ser existente. ¿Y qué es lo contrario de lo finito? Lo contrario de lo finito, pues es lo infinito. Y infinito únicamente es aquello que es absoluto, que tiene suficiencia constitucional y se basta a sí mismo para ser lo que es. Entonces, la filosofía consiste justamente en esto, en no creer que las cosas determinadas son absolutas y tienen un verdadero ser. No, lo único que tiene verdadero ser es el ser absoluto, aquello que es infinito, y por tanto, si es infinito, es increado, es decir, es eterno. ¿Sí? Es ayer, hoy y siempre. Por tanto, el ser absoluto es siempre presente. El ser absoluto es algo que fue, es y será. Y por tanto, el ser absoluto está más allá de la eh, determinación temporal o del espacio-temporalidad. Trasciende la espacio-temporalidad. Nos estamos dando cuenta. Estamos captando la idea. Bien. Continuemos. Decía yo que para Parménides la filosofía consiste en la consideración de las cosas en tanto que son, es decir, en tanto que las cosas existentes están fundamentadas en el ser. Y por tanto, en tanto que las cosas existentes están causadas, ¿sí?, o realizadas desde el ser. La filosofía considera las cosas en tanto que son, es decir, en tanto que tienen ser. Pero hay una segunda manera de considerar las cosas existentes, pero ya no es la manera de la filosofía, sino que es la manera como la ciencia, tanto la ciencia natural como la ciencia social, concibe lo real. Lo vamos a ver en una clase aparte, ¿verdad?, con un tema aparte, pero algo quiero adelantar. La ciencia tiene que explicar el orden de las cosas reales existentes. Y explicar es poner en la evidencia la regularidad interna de un fenómeno, ya sea fenómeno natural o fenómeno social. Pero explicar algo significa poner en la evidencia, o sea, la regularidad interna de los fenómenos. ¿Y qué es la regularidad interna de un fenómeno? Pues son las leyes del fenómeno. Todo fenómeno tiene su ley. Por ejemplo, el fenómeno de la velocidad es distancia sobre tiempo, distancia sobre la unidad de tiempo. Es la ley del fenómeno de la velocidad. La ley del agua es H2O. La ley del Estado, el Estado es una cosa real existente. El Estado es, como ya les dije en la sesión anterior, es la organización social del poder, ¿sí?, de la clase dominante, para imponer sus intereses de clase al conjunto de la sociedad. Eso es lo que es el Estado. Esa es su ley. Todas las cosas reales tienen su ley. La ciencia va a intentar explicar las cosas no en tanto que están fundadas en el ser, sino las cosas en tanto que son tales, es decir, en tanto que son determinadas, es decir, en tanto que son existentes, es decir, en tanto que son finitas, en tanto que tienen una regularidad interna, en tanto que tienen una ley. El sistema capitalista tiene su ley, sus leyes fundamentales, y el que no las conoce, pues no sabe qué diablos es el capitalismo. Solo habla del capitalismo por acá, capitalismo por allá, pero no sabe lo que está diciendo. Es como un loro o un zombie parlante.
El fenómeno social del capitalismo, el sistema capitalismo, tiene sus leyes, tiene tres leyes fundamentales que hay que conocer. Primero, el capitalismo, la primera ley es la concentración y la centralización de la riqueza. Segunda ley, la generación de desempleo crónico. Tercera ley, la baja tendencial de la tasa de ganancia. Todos los fenómenos del orden de la existencia tienen su ley, su regularidad interna. Entonces, la ciencia considera las cosas existentes intentando conocer su ley. Y conocer la ley del fenómeno es exactamente explicar. Pero explicar solamente es eso, poner en la evidencia, evidenciar lo que ya está ahí. Por tanto, hay un ejercicio pasivo de la razón. La razón no es la que dice o la que pone sentido a las cosas reales, sino que las cosas reales ya tienen sentido, tienen su ley y la razón únicamente va a captar o a aprender lo que ya está ahí. Es la lógica de la metodología que proponía Sócrates, que es el método de la mayéutica. Mayéutica en griego es dar a luz, es el método de la partera. La partera, cuando asiste el parto, solo saca, extrae lo que ya está ahí. No es la partera la que crea lo que ya está ahí. No es la partera la que va a crear al bebé. No, simplemente extrae lo que ya está ahí. La partera no pone nada. Y por tanto, es el método de la partera. Explicar es eso exactamente. Simplemente captar, extraer lo que ya está ahí. Y significa entonces que la mente o el sujeto humano se comporta de manera pasiva frente a la lógica de las cosas existentes. Pero si esto es así, si no es el ser humano, si no es la razón la que crea la realidad, sino que es el ser humano el que tiene que someterse pasivamente al orden y al sentido de lo que ya está ahí, es decir, de lo dado, dado es lo que ya está ahí. Entonces significa que Juan, cuando explica la realidad, no puede transformar la realidad. Juan, cuando explica la realidad, únicamente puede captar lo que ya está ahí. Y por tanto, Juan, frente al sentido, frente a la lógica, frente al orden de lo real que ya está ahí, por ejemplo, el orden del sistema capitalista, Juan es un ente o un ser pasivo frente a lo real, al sentido de lo real existente, al sentido de la lógica y los propósitos del orden existente, del orden de lo dado. No es Juan el que transforma la realidad, porque él solamente se somete a ese orden dado, sino que es al revés. Es el orden real dado el que se le impone a Juan. Y entonces, si eso es así, uno tendría que preguntarse, si el sujeto o la razón es pasiva frente a las cosas existentes, entonces, ¿quién es el sujeto y quién es el objeto? En el enfrentamiento que hace la ciencia por conocer, o más bien por explicar, el concepto de explicación es muy importante. Cuando la ciencia pretende explicar el orden de la existencia, entonces la ciencia se comporta de manera pasiva frente al orden de la existencia. Conocer es solamente poner en la evidencia o extraer la regularidad interna, es decir, las leyes del fenómeno que ya están ahí, pero no consiste en transformarlas. Es como dice aquella canción Salsa.
El mundo es así, no lo he inventado yo. O como dice el dicho popular, ¿a dónde va Vicente? Pues donde va toda la gente. El sujeto humano, en tanto que enfrenta la realidad intentando explicarla, el sujeto humano o la razón no es sujeto, sino que es al revés, es objeto frente al orden de lo real. Y es el orden de lo real determinado y existente, ¿sí?, el que se comporta como sujeto. ¿Te das cuenta? Claro, esto únicamente podés verlo desde la filosofía o desde la ciencia social crítica. Por ello es que la razón filosófica o la filosofía lanza a la razón a indagar las cosas reales en tanto que trascienden su carácter de determinación. Ser determinado es estar lanzado a la existencia y como tal estar sometido a la espacio-temporalidad. Aquello de lo que trata la filosofía, al no ser algo patente a los sentidos, ¿sí?, pero sí a la razón, ¿sí?, nos pone a resguardo o nos libera, ¿sí?, de absolutizar la existencia, a absolutizar la realidad existente en su forma específica de existencia. Es decir, ¿cómo se nos presenta la realidad existente? La taza, el pupitre, tu novio, tu casa, las cosas reales existentes, como por ejemplo un sistema social en el que vivimos, un estado o un gobierno en el que vivimos, ¿cómo se te presentan las cosas? ¿Cómo siendo absolutas? Como no dependiendo de nada, ni de nadie, como no dependiendo de lo otro ni de los otros. Las cosas existentes se te presentan como pretendiendo ser algo que no son. Se te presentan como intentando ser absolutas. Y si son absolutas, pues entonces están más allá de la praxis. Es decir, si son absolutas, pues primero son perfectas. Si son absolutas, como pretenden ser las cosas existentes, además de que son perfectas, pues son ya lo que deben ser. Y si son perfectas y son ya lo que deben ser, entonces no las puedes transformar, no las puedes cambiar. Porque ¿para qué vas a cambiar algo que ya es perfecto? ¿O para qué vas a cambiar algo que ya es absoluto? Así intentan presentarse las cosas existentes, como siendo absolutas, sin serlo. Como siendo ellas el fundamento infundamentado, cuando no lo son. Uh-huh. Y en ese caso, cuando las cosas existentes se te presentan como pretendiendo ser algo que no son, entonces hay un falso ser en ellas. Y es desde la razón filosófica que denunciamos y esclarecemos esa situación. ¿Sí? Porque cuando eso se da, cuando hay una absolutización del orden dado, y el orden dado, por eso es dado, porque está ahí, que es el orden de lo existente. Cuando el orden de lo existente pretende ser absoluto, pues entonces está más allá de la praxis. El sujeto no puede transformarlo. Y entonces el orden de lo real, como un sistema político, como un Estado, como un gobierno, como la taza, como el árbol. Entonces cuando las cosas se te presentan como siendo absolutas y que no puedes cambiar y que están exactamente por eso más allá de la praxis, entonces el orden dado se te presenta como destino. Destino es aquello que no puedes cambiar. Las cosas existentes se te presentan como un destino que tú no puedes transformar. Y como tú no puedes transformarlo esencialmente, son ellas las que te transforman a vos. No sos vos el que transforma la realidad. Pero entonces, en esa situación, el verdadero sujeto no eres tú.
el verdadero sujeto es el orden dado. No eres tú el que transforma la realidad, sino que es la realidad la que te transforma a ti. Y entonces es exactamente esa realidad existente la que es el sujeto. Y tú eres un objeto que tiene que adaptarse al sentido, a la lógica y a los propósitos del orden dado. Por eso es que no hay praxis. Digo, praxis esencial, que transforme las leyes esenciales del fenómeno. Pudiera haber transformación apariencial, pero una transformación apariencial no es verdadera transformación. Es simplemente un cambio para no cambiar. Es simplemente maquillar al monstruo, es solamente más de lo mismo. Más de lo mismo. Es simplemente reformar el fenómeno para que el fenómeno parezca que ha cambiado, pero no ha cambiado. Por eso es un cambio para no cambiar. Es como cuando vos vas a votar, ¿verdad? Y dentro de 2 años, digamos, hace 2 años, la gente votó por un partido de un color, ¿verdad? Y después dijo, pues no, hombre, vamos a cambiar la realidad, vamos a transformar la realidad, ¿verdad? Y reciente votó por un partido de otro color, amarillo, como sea, rosado o celeste, y dijo, ya transformamos la realidad, ¿verdad? Eso no es transformar la realidad. Eso es simplemente un cambio para no cambiar. No hay transformación esencial de la realidad, sino simplemente un cambio apariencial. Es la misma mica, solo que revolcada, como dicen los mexicanos. Eso no es transformación. Vamos a saber distinguir entre transformación y modificación. O sea, lo que ha habido es una mera modificación de las cosas. Simplemente hay un cambio del modo, pero de seguir siendo lo mismo en esencia. ¿Mm? Entonces, vamos a ver en este curso de filosofía que no es lo mismo transformación que modificación, que no es lo mismo revolucionar un sistema que simplemente reformar un sistema. No es lo mismo revolución que reforma. La revolución es un cambio esencial de la realidad y la reforma es simplemente un cambio apariencial, cosmético, falso, para que el monstruo siga siendo monstruo, pero maquillado. ¿Nos estamos entendiendo? Revolución y reforma. Cuando hay reforma, entonces no hay un verdadero cambio. Es un cambio solamente de los aspectos aparienciales, ¿sí? Pero esa sería como la lógica de más de lo mismo, la lógica de la misma mica, solo que revolcada. Uh-huh. Es un cambio para no cambiar, para seguir siendo el mismo sin ser lo mismo. Como decía el padre Ignacio Ellacuría, mi maestro. Para la mirada de la filosofía, las cosas no son reales porque existen. No es el orden de la existencia el que fundamenta el ser de las cosas, sino que es al revés, como ya lo he explicado, como ya lo he dicho. Las cosas pueden existir precisamente porque están fundadas en el ser. Las cosas existen porque previamente son. Y ser es estar fundamentado por el fundamento infundamentado, que es el ser absoluto. Y el ser absoluto, decía Hegel, que es el espíritu absoluto. Decía Aristóteles, que es el teos, el Dios. ¿Sí? ¿Mm? Ese es el ser absoluto.
La filosofía, por tanto, desinstala a las cosas dadas en su pretendida absolutez, mostrando a la razón que dicha absolutización de lo dado implicaría la idea de que las cosas que existen aquí y ahora están fuera de la praxis, fuera de toda praxis, que cierran el futuro, cierran la historia y se nos impondrían como un destino inexorable frente a las cuales o frente al cual o a lo cual el ser humano no tendría más opción que adaptarse. Nos muestra, la filosofía nos muestra también que la eternización de las cosas lanzadas al tiempo y al espacio, es decir, que la pretendida eternidad o eternización de las cosas existentes, ¿verdad?, se abrogan falsamente el estatuto de ser universalmente absolutas y como tales se me presentan como siendo ellas el sujeto, mientras que los sujetos concretos y reales, como ustedes y como yo, habríamos de ser o habríamos de estar sometidos a la lógica, al sentido y a los propósitos de lo real dado como sistema vigente, ¿sí? Pero entonces el verdadero sujeto ya no sería la persona, sino que más bien sería el sistema, serían las cosas existentes, sería el orden de lo real dado, ¿sí? Sería el sistema capitalista, sería el Estado, sería el gobierno, sería el árbol, la piedra, porque ya les dije, ellas en su determinación, en su existencia, pretenden presentárseme, y así se me presentan, como siendo algo que no son. Se me presentan como pretendiendo ser absolutas, cuando no lo son. Pero esa visión crítica de la realidad que se me presenta falsamente como lo que no es una visión que únicamente te la puede proporcionar la racionalidad filosófica y también la sociología crítica. Entonces, esto es inherente, todo lo que yo he compartido con ustedes, significa que a la filosofía le es necesaria o tiene o le es inherente una doble tarea. La primera tarea es la de fundamentar la autotrascendencia de la persona social e históricamente condicionada, posibilitándola para construir un deber ser más allá de la miserable existencia del orden de cosas dadas. Y B, en segundo lugar, ¿sí?, a la filosofía le es inherente la tarea de fundamentar el deber ser del movimiento de la realización de la realidad que abre la praxis en la dimensión del futuro y de un futuro que es necesario, posible y deseable. Sí. A la filosofía, bueno, justamente hay por tanto en la filosofía un doble movimiento de crítica demoledora de las cosas determinadas que pretenden falsamente ser absolutas. Pero también ese movimiento de crítica implica la afirmación de la posibilidad y de la necesidad de que la negación de las negatividades del orden de cosas dadas, ¿sí?, como determinadas, no sea un mero aniquilamiento, sino una superación progrediente hacia una plenitud de las cosas reales y dentro de ellas de la vida humana. Es decir, la visión filosófica de lo real que desenmascara el hecho de que las cosas del orden de la existencia se te quieran presentar como absolutas y también de que el orden de las cosas dadas se te quieran presentar como absolutas, como eternas, como perfectas, como siendo ya lo que deben ser y por tanto como siendo ellas
una realidad que está más allá de la praxis y que tú no puedes transformar, que tú no debes transformar, sino que por el contrario, tú te debes someter a la lógica y al sentido y a los propósitos de ese orden dado. Entonces ellas serían el verdadero sujeto y tú el objeto. Y por tanto lo único que te queda es adaptarte. Ahí hay cierre de la praxis porque la praxis no es posible. ¿Cómo va a haber praxis frente a una realidad que se te presenta como siendo ya ellas destino? Destino es aquello que no puede cambiar. Y por tanto, por eso es que yo hablo que desde esa forma en la cual las cosas del orden dado se te presentan como pretendiendo ser lo que no son, como pretendiendo ser absolutas, al final intenta presentarse te como siendo ellas el destino. Destino es aquello que no puedes cambiar y por tanto de lo único que se trataría es de que tú te adaptes al orden de las cosas. ¿Sí? Entonces, la visión crítica de la realidad que tiene la filosofía desenmascara esa situación y abre la posibilidad de que haya praxis, de que el ser humano pueda transformar las cosas del orden de lo dado, del orden de lo existente. Porque la filosofía, al desenmascarar el orden de lo dado, en su falsa pretensión de ser destino, te plantea que el ser verdadero no son las cosas dadas, que el ser verdadero es el ser absoluto, que el ser verdadero es aquello que tiene su vigencia constitucional, que el ser absoluto está más allá del orden de la existencia, que el orden de la existencia se fundamenta en ese fundamento y fundamentado, en ese ser absoluto, que es lo único verdaderamente real. Entonces, si las cosas del orden de la existencia son falsas, si las cosas del orden de la existencia no son lo que deben ser, entonces hay una contradicción entre el ser y el deber ser. Porque el orden de lo dado, las cosas existentes, el sistema social existente, el gobierno existente, el Estado existente, no es lo que debe ser. Y entonces ahí donde el ser no coincide con el deber ser, ahí donde hay contradicción entre lo que las cosas son y lo que las cosas deben ser, hay la posibilidad de moverse del ser al deber ser. Y en ese movimiento tiene que haber necesariamente negación de la negación. Es decir, negación de las negatividades del orden de la existencia. Por ejemplo, el sistema capitalista es un sistema inhumano, es un sistema explotador, es un sistema en donde hay lucha de clases, porque hay una clase dominante que vive de explotar y de oprimir a la clase trabajadora, y por tanto hay deshumanización. Entonces, en el orden dado como sistema capitalista hay negatividades. Esas son las negatividades del capitalismo. Los procesos de depredación de la naturaleza, cuando la naturaleza se la ve desde la avaricia de los capitalistas como recurso que hay que explotar. Desde el orden capitalista burgués se cree que tú eres el dueño de la naturaleza y que por tanto la naturaleza te pertenece a ti, cuando verdaderamente es al revés. No es la naturaleza la que te pertenece a ti, sino que tú le perteneces a la naturaleza, porque tú solamente eres un elemento del orden de lo natural. Entonces, lo que estoy diciendo es que en la lógica del capital, en el sistema capitalista, en el Estado capitalista, hay negatividades, como dije, explotación, dominación, deshumanización, alienación, y esas negatividades hay que negarlas, es decir, hay que revolucionarlas, hay que
destruirlas. Entonces, ese proceso de aniquilar esas negatividades, ese es el proceso de negación de la negación. Es un proceso de negación de las negatividades. Por eso es negación de la negación. Entonces, ese proceso de negación de las negatividades del sistema es el que hace posible la praxis revolucionaria para poder construir un mundo mejor. Un mundo mejor solamente es posible a través de la lucha revolucionaria de la única clase social que está interesada en un cambio esencial de la realidad, que es la clase trabajadora. La clase burguesa no está interesada en cambiar el sistema, al contrario, la clase capitalista está interesada en eternizar el sistema, está interesada en perfeccionar el sistema. Pues y como a ellos les va muy bien en el sistema y no viven de la explotación económica y la dominación cultural y política de la clase trabajadora, pues, ¿cómo van a ellos querer cambiar el sistema? No, ellos no quieren una transformación esencial del sistema. Ellos lo único que sí podrían admitir es una modificación del sistema, una reforma del sistema. Pero ya les dije, reformar algo es simplemente un cambio para no cambiar. Es solamente maquillar el monstruo. Es la misma mica, solo que revolcada. Entonces, la única clase que sí quiere y tiene que hacerlo es cambiar la realidad del sistema en forma esencial, pues es la clase trabajadora, la clase obrera rural y la clase obrera urbana. Porque el campesino asalariado es obrero rural y todos los oprimidos de esta sociedad. Entonces, solo la clase trabajadora puede realizar la negación de la negación, solo la clase obrera puede realizar el cambio esencial del sistema social dado como negación de las negatividades del sistema para poder construir un mundo mejor. Por eso es que digo acá que desde la filosofía, ese proceso de negación de las negatividades del sistema no es un mero aniquilamiento del sistema y ya, no, es un aniquilamiento del sistema para construir las posibilidades de que haya un cambio esencial en la construcción de un mundo mejor, ¿sí? De un mundo mejor para la clase trabajadora, de un mundo mejor en el cual el hombre ya no sea explotado ni dominado, en un mundo mejor en donde ya no hayan clases sociales, en donde ya no se dé la situación de que unos seres humanos se aprovechen y vivan de explotar y de dominar a los demás, de un mundo mejor en el cual todos podamos ser hermanos como miembros de la especie humana, ¿sí? Así como nos plantea el filósofo alemán Karl Marx y así como nos plantea nuestro Señor, el Señor Jesucristo, ¿sí? Un mundo mejor es posible a través de la praxis revolucionaria desarrollada por la clase trabajadora. Pero para tener esta apertura de pensamiento, esta construcción de una conciencia crítica, es necesaria la filosofía. Queridos estudiantes, por eso es que la clase dominante le tiene pánico a la filosofía. Por eso es que los poderes de este mundo le tienen miedo a la filosofía. Y por supuesto que también a los filósofos, ¿sí? Hace 30 años, en el pensum de bachillerato, se incluía la asignatura de filosofía. Los bachilleres tenían que ver filosofía. Y era cosa buena por muchas razones, pero voy a mencionar únicamente dos.
los bachilleres de hace 30, 40 años que estudiaban filosofía, siendo en su proceso de formación, cuando llegaban a la universidad, pues ya llevaban con nociones, con una, digamos, una iniciación en el pensamiento filosófico. Primera ventaja. Segunda ventaja, nuestros jóvenes bachilleres comenzaron a construir un pensamiento crítico respecto a la realidad. Por eso es que muchos jóvenes de esa generación fueron revolucionarios. La clase dominante en El Salvador se dio cuenta de que la filosofía era un peligro. ¿Y qué hicieron? Quitaron del pensum de formación de los bachilleres la filosofía. Y desde hace más de 30 años, 40 años, ya no se estudia filosofía a nivel de bachillerato. Pero todavía tenemos filosofía en la Universidad de El Salvador para formar pensamiento crítico. ¿Sí? No un pensamiento crítico que únicamente busca una negación de la negación como mero aniquilamiento del orden dado, sino un pensamiento crítico que plantea que ese proceso de negación de las negatividades del sistema son el fundamento para crear la posibilidad de crear un mundo mejor, el cual mundo mejor pudiera ser la dictadura del proletariado, el socialismo científico. Queridos estudiantes, bienvenidos a la filosofía, bienvenidos al pensamiento crítico, ¿sí? Bienvenidos al orden de la racionalidad filosófica, que consiste, como decía Hegel, en no considerar lo finito como verdadero ser, o como decía Parménides, la filosofía consiste en el estudio de las cosas reales en tanto que tienen ser, es decir, en tanto que están fundadas en el ser. Yo preguntaría, ¿ustedes creen que las cosas existentes están fundadas en el ser verdaderamente? ¿No resultará que las cosas del orden del existente, de la existencia, son falsas? Exactamente porque no están fundadas en el ser. ¿Qué tal si la vida humana? ¿Qué tal si el sistema social? ¿Qué tal si el Estado? ¿Qué tal si los partidos políticos? ¿Qué tal si las iglesias pretendidamente cristianas de todas las denominaciones no están fundadas en el ser, sino que más bien están fundadas en el parecer? En este modo de existencia en el que estamos, la gente está acostumbrada a valorar las cosas no desde la óptica del ser, sino del parecer. No importa tanto lo que tú eres, sino importa más lo que pareces que eres. No importa tanto que algo sea cierto o la verdad, sino lo único que importa es que parezca que es cierto. Estamos realmente en una sociedad tan corrupta, en una sociedad tan perdida, en una sociedad tan desenraizada del ser, que nos enseña a valorar no tanto las cosas que son, sino las cosas que parecen que son. ¿Sí? En una sociedad en donde nos han enseñado a que tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales. Pues esas son las negatividades que hay que negar desde la praxis revolucionaria con la clase trabajadora. Por eso la filosofía tiene un compromiso ético, moral,
la clase trabajadora, con los pobres de este mundo. Por eso es que la clase dominante le tiene pánico a la filosofía. Pero nosotros no. Nosotros somos filósofos porque amamos la sabiduría, porque amamos la verdad. Feliz día, maravilloso día para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.